Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast de fútbol vintage e histórico donde encontrarás un montón de historias que no te cuentan en otros sitios. Hoy no vamos a hablar solo de tácticas o de goles, vamos a hablar de una isla que es, en sí misma, un continente de emociones, Sicilia. En esta tierra el fútbol no es solo un deporte, es un entramado de significaciones históricas, tensiones sociales y una búsqueda incesante del reconocimiento frente a la hegemonía del norte de Italia. Para entender el fútbol en Sicilia, hay que entender que la isla ha sido conquistada por griegos, cartagineses, árabes, normandos y españoles. Cada uno de ellos dejó una huella, pero fue la presencia británica a finales del siglo XIX la que sembró la semilla del calcio en los puertos mediterráneos. Analizaremos cómo factores como la política, la disparidad económica y la sombra del crimen organizado han moldeado la identidad del Palermo, del Catania y del Messina, y cómo esa pasión visceral ha llevado a estos clubes desde la gloria europea hasta la tragedia que cambió las leyes del fútbol italiano. Y es que hay lugares con una personalidad propia tan marcada que lo impregna todo, incluso el fútbol. Sin más preámbulos empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Tra il mare blu e l'Etna che respira, tra vicoli antichi e vento di scirocco, nasce una passione che non si ritira. El fútbol llegó a Sicilia como casi todas las cosas que llegan a las islas, por mar. Todo comienza en los puertos. A finales del siglo XIX, Sicilia era un punto estratégico para el comercio británico de vino marsala y azufre. Marineros británicos, comerciantes y trabajadores del norte de Italia empezaron a llevar un balón a los puertos de Palermo, Messina y Catania. El primer gran foco fue Palermo, una ciudad con influencia internacional, abierta al comercio. El 1 de noviembre de 1900 se fundó el Anglo-Palermitan Athletic and Football Club. Es fascinante notar que la burguesía local y la colonia británica estaban estrechamente vinculadas. Figuras como el cónsul inglés Joseph Whittaker, que llegó a Sicilia en 1897, o el joven palermitano Ignazio Maio Pagano, que descubrió el fútbol estudiando en Londres, fueron los pioneros. En sus inicios el Palermo vestía de rojo y azul, pero en 1907 todo cambió. Adoptaron el rosa y el negro. ¿Por qué? El conde Giuseppe Airoldi, que fue miembro fundador del club, sugirió estos colores para representar lo dulce y lo amargo de los resultados deportivos, una metáfora perfecta para la historia del club que vendría después. Aparte de esta explicación de Airoldi, existen otras narrativas sobre el origen de estos colores, tan peculiares. Una versión sostiene que los colores representan al rosolio, un licor dulce, y el amaro, un licor amargo, producidos por la familia Whittaker, que se bebían respectivamente tras una victoria o una derrota. Al igual que ocurre con otros clubes italianos, existe la leyenda de que los colores originales, rojo y azul, se destiñeron en rosa y negro tras un lavado defectuoso, aunque como podéis imaginar, esta versión carece de credibilidad histórica. Este curioso uniforme se asocia también a un deseo de distinción, buscando separar al club de las combinaciones cromáticas más comunes con otros equipos italianos. Como curiosidad, el club tuvo que esperar 3 meses para estrenar sus nuevas camisetas porque en Palermo no había franela de algodón de color rosa. El material tuvo que ser importado desde Inglaterra.
Al mismo tiempo, en la costa este de la isla, el fútbol llegaba a Catania, también de la mano de trabajadores ingleses en los muelles. El 19 de junio de 1908 fue fundado un club llamado AS, Asociación Esportiva Educazione Fisica Pro Patria, por el director de cine italiano Gaetano Ventimiglia y por Francesco Sturzo d'Aldobrando. Al principio jugaban contra marineros que visitaban el puerto de Catania, barcos extranjeros en particular, aunque su primer partido fue contra tripulantes del acorazado italiano Regina Margherita. Apenas 2 años después, el club pasó a llamarse Unión Sportiva Catanese. Este club, la Unión Sportiva Catanese, eligió el rojo del fuego del Etna y el azul del cielo. Desde el principio, la geografía marcó la rivalidad. El Palermo representaba el oeste aristocrático y administrativo, mientras que el Catania era el motor y comercial e industrial a la sombra del volcán Etna. Anche quando arrivano gli anni più difficili, le categorie cambiano, ma restano i cuori. No podemos hablar del fútbol siciliano sin abordar la fractura entre el norte industrializado del país, de Italia, y el sur agrario. Desde la unificación de Italia allá por 1861, el norte impulsó su modelo económico, dejando al sur con escasas infraestructuras. Esta disparidad se refleja crudamente en el palmarés del fútbol italiano. De las 96 ediciones de la Liga Unificada, 84 han sido ganadas por equipos del norte. Para un siciliano, apoyar al equipo de su ciudad es un acto de afirmación regional frente a la hegemonía de la Juventus, el Inter o el Milan. En los estadios del norte es común ver pancartas hostiles que dicen «Nápoles no es Italia», y esa sensación de ser ciudadanos de segunda ha alimentado una identidad futbolística de resistencia. En el sur, el fútbol es la arena donde la isla puede competir en igualdad de condiciones con las regiones más ricas de la península. Sin embargo, la economía ha sido el talón de Aquiles. Mientras los clubes del norte son respaldados por grandes dinastías industriales como los Agnelli o los Berlusconi, los clubes sicilianos han vivido ciclos de ascensos meteóricos seguidos de quiebras financieras sistémicas. El Palermo y el Catania han tenido que ser refundados en múltiples ocasiones tras colapsos económicos, un rasgo de resiliencia, pero también de inestabilidad estructural. Tra vicoli antichi e vento di scirocco. La política siempre ha estado presente en las gradas sicilianas. Durante el régimen fascista, Benito Mussolini intentó nacionalizar y uniformar las identidades locales. El Palermo, por ejemplo, fue forzado a cambiar sus colores a amarillo y rojo, los colores de la municipalidad, entre 1936 y 1940. Incluso su estadio, el actual Renzo Barberà, fue inaugurado en 1932 como Estadio Littorio. Y luego está la sombra del crimen organizado. Diversas fuentes señalan que la mafia ha estado históricamente más presente y dominante en el oeste de la isla, en la zona de Palermo, influyendo en la dinámica social de la ciudad. Pero quizás el fenómeno más distintivo del fútbol siciliano ha sido el de los presidentes vulcanos. Hombres carismáticos y polémicos como Mauricio Samparini en el Palermo o Angelo Massimino en el Catania, que llevaron a sus respectivos clubes a una época dorada en la primera década de los años 2000, y que abordaremos más adelante. Samparini, conocido por haber despedido a más de 50 entrenadores, fue un visionario que transformó al Palermo en una potencia que descubrió a estrellas mundiales como Edinson Cavani, Javier Pastore o Paulo Dybala. Por su parte, Massimino es recordado en Catania por su entrega total, llegando a hipotecar sus propiedades para pagar sueldos. Estas presidencias personalistas a menudo caminaban por la cuerda floja de la legalidad, culminando en escándalos como el de la compra de partidos por parte de Antonio Pulvirenti en Catania en 2015. Sono pieni, la tensione già nell'aria, ogni bandiera viene alzata come una spada, ogni curva Hablemos ahora de los derbis. El enfrentamiento entre Palermo y Catania es una colisión eléctrica entre el oeste y el este. No es solo fútbol, es una disputa por la hegemonía política y económica de la isla. Aunque el balance histórico total favorece ligeramente al Palermo, la rivalidad es sumamente equilibrada, lo que alimenta la tensión en cada encuentro.
De hecho, de los 86 derbis, el Palermo ha vencido en 26 ocasiones, por 40 empates y 21 derrotas. Pero cabe destacar que de los 18 derbis disputados en la Serie A, es el Catania quien lidera esta clasificación, estos enfrentamientos. 5 victorias para Palermo, 6 para los Rosazzurri y 7 empates. Existen anécdotas increíbles, como en 1959, cuando en un partido de Copa Italia, los jugadores del Catania abandonaron el campo alegando que estaba demasiado oscuro para seguir jugando. La realidad es que el Palermo iba ganando 1-0 y quedaban 2 minutos para que finalizase la prórroga. El 4 de marzo de 2001, los futbolistas del Palermo se vieron obligados a jugar con uniformes de entrenamiento en los que se había dibujado los números con tiras de cinta adhesiva. El motivo: las camisetas de juego oficiales habían sido robadas del autobús del equipo a su llegada a la ciudad del Etna. Dada la fuerte rivalidad entre los dos equipos, los partidos entre los Rosazzurri y los Rosanero han provocado en varias ocasiones enfrentamientos entre los hinchas y episodios de violencia. Por ejemplo, en la temporada de 1981-82, el futbolista del Catania, Renato Miele, fue golpeado en la cabeza por un objeto lanzado por un hincha del Palermo. El jugador no pudo terminar el partido y el Palermo perdió un partido que había ganado en el campo. El incidente causó mucha controversia, ya que el club palermitano afirmó que el episodio había sido magnificado precisamente para revertir el resultado. En estos partidos la pasión se desborda. En Palermo, por ejemplo, se han visto pancartas que dicen Forza Etna, deseando que el volcán haga lo peor contra sus rivales. Es un nivel de hostilidad que, lamentablemente, ha cruzado la línea de la violencia en muchas ocasiones. Debemos detenernos ahora en una de ellas, en el momento más sombrío del fútbol siciliano e italiano. El 2 de febrero de 2007, el derbi siciliano entre Catania y Palermo. Lo que debería haber sido una fiesta de fútbol terminó en disturbios masivos fuera del estadio Angelo Massimino. Los aficionados del Palermo llegaron tarde, hubo lanzamientos de bombas de humo y la policía respondió con gas lacrimógeno que llegó a afectar a los jugadores en el campo. En medio de todo aquel caos, el inspector de policía Filippo Razziti murió a causa de lesiones graves en el hígado provocadas por un objeto contundente. La noticia, como os podéis imaginar, conmocionó al mundo. El impacto de la muerte de Filippo Razziti fue profundo y provocó una transformación radical en las leyes de seguridad del fútbol italiano. Su muerte marcó un antes y un después en la gestión del orden público en los estadios. Tras los sucesos en Catania, el comisionado de la Federación Italiana de Fútbol, Luca Pancali, tomó la medida sin precedentes de suspender indefinidamente todas las actividades futbolísticas en el país. Esto incluyó desde la Serie A hasta las ligas amateur y los partidos de la selección nacional. El incidente forzó al gobierno a implementar medidas de seguridad extremas que muchos clubes habían ignorado anteriormente. Estas reformas se cristalizaron en el llamado Decreto Amato. Este decreto suponía la prohibición de venta de bloques de entradas de forma masiva a las aficiones visitantes para evitar desplazamientos incontrolados. Durante el resto del mes de febrero de aquel 2007 se prohibieron los partidos de noche. Se impuso una prohibición estricta sobre cohetes, bombas de humo y petardos en eventos deportivos. También se fortaleció la capacidad de la policía para prohibir preventivamente la entrada a estadios a sospechosos de vandalismo o hooliganismo. Y se prohibió a los clubes mantener relaciones financieras o laborales con las asociaciones de aficionados. También se impuso el cumplimiento del decreto Pisanu del 2005, que establecía estándares de seguridad técnica en los estadios, pasando a ser obligatorio de inmediato. Aquellos recintos que no cumplían con la ley fueron obligados a jugar a puerta cerrada, afectando incluso a estadios de renombre como San Siro en Milán o el San Paolo de Nápoles. El Catania fue castigado con la prohibición de jugar en su estadio, el Angelo Massimino, durante el resto de la temporada, teniendo que disputar sus encuentros en campo neutral y, en su mayoría, sin espectadores. El estadio solo reabrió en septiembre de 2007 tras realizar obras mayores para cumplir con las nuevas normativas. La muerte de Razziti generó una ola de indignación y solidaridad hacia las fuerzas del orden en Italia.
En su honor, la ciudad de Quarrata, en Toscana, fue la primera en nombrar su estadio local como Filippo Razzitti en marzo de 2007. Además, el incidente sirvió como catalizador para intentar erradicar la violencia crónica asociada a los derbis sicilianos y nacionales, buscando un modelo de seguridad más cercano al sistema británico. A estas alturas del episodio muchos estaréis pensando que esto, más que un capítulo dedicado al fútbol siciliano, es un capítulo dedicado en exclusiva a la rivalidad entre Catania y Palermo. Está claro que hay un tercer equipo que merece la pena ser tenido en cuenta en este episodio, y ese no es otro que el Messina. La historia del Messina Football Club comenzó cuando Alfredo Marangolo regresó a Sicilia en agosto de 1900, después de estudiar en Londres. Allí, en Gran Bretaña, el juego del fútbol estaba ganando popularidad rápidamente con la Football League en sus primeras etapas. Así, el Messina Football Club fue fundado oficialmente el 1 de diciembre de 1900 por Marangolo con la ayuda del reverendo anglicano Colifield, y el equipo jugó sus partidos en casa en San Ranieri. En la universidad, Marangolo conoció a Ignacio Mayo Pagano. ¿Os acordáis del nombre? ¿Sí? Es quien fundó el Palermo a su regreso a Sicilia. De hecho, el primer derbi siciliano se celebró entre Messina y Palermo el 18 de abril de 1901. 1000 aficionados acudieron a Via Notarbartolo en apoyo de sus respectivos clubes para el partido. El encuentro terminó con un 3-2 para el equipo palermitano. Después del partido, los dos clubes celebraron la llegada del fútbol a Sicilia de manera cordial con un banquete en el Hotel Milano. La prensa de la época destacó el buen espíritu deportivo y el juego limpio entre ambos clubes. Charles Bousfield Hullett, quien había ayudado a armar el club originalmente con Marangolo bajo el nombre de Colifield, asumió el cargo de jugador-entrenador del Messina a partir de su segundo año. Después, en 1904, el Messina recuperó su orgullo al vencer al Palermo por 3-2. Los dos equipos volvieron a celebrar juntos después de brindar borrachos por la solidaridad del círculo, por su futuro, por Palermo, por Messina, por el rey de Italia, el rey de Inglaterra. Vamos, parece que la celebración y los brindis se les fueron un poquito de las manos. Se habría creado un fuerte vínculo y una sana rivalidad entre los dos clubes sicilianos y se organizó una competencia llamada Whittaker Challenge Cup para que se jugara entre ellos. La primera edición se celebró en 1905. Messina ganó otro partido, el resultado también fue un 3-2, y al hacerlo ganó su primer título. El Messina demostró que el resultado no fue casualidad. Al año siguiente, en San Ranieri, volvió a ganar, de nuevo el trofeo, esta vez por 2-1. El terremoto de 1908, que mató a 60.000 personas en Messina, afectó al club de manera brutal, ya que entre los fallecidos se encontraban el entrenador-jugador Charles Bousfield Hullett, los jugadores Frank John Carter, Walter Oates y el patrocinador financiero del equipo George H. Pierce. El fútbol se reanudó poco a poco en Messina durante el año siguiente, gracias en parte a Arthur Barrett Lascelles, quien usó dinero de su propio bolsillo para garantizar que la actividad futbolística en la ciudad continuara. Sin embargo, para 1910 los fondos de Barrett se habían agotado y el club se cerró. La Società Ginnastica Garibaldi Messina ocupó brevemente su lugar hasta que también se disolvió debido a la Primera Guerra Mundial. El club fue refundado varias veces, la última en 2009, como Associazione Calcio Rinascita Messina, cuando lo adquirió en una subasta el empresario romano Alfredo Di Lullo. A partir del verano de 2014, el nuevo nombre del club fue Associazione Calcio Riunite Messina en 1947. En la temporada 2014-2015 el club descendió a la Serie D, pero fue readmitido en la Lega Pro. Desde el verano de 2015, el nuevo propietario y presidente es Natali Stracucci. El club no presentó su fianza antes de la fecha límite del 5 de julio de 2017 y fue expulsado por la Liga Profesional de Fútbol. Un club sucesor, el ACR Messina, fue admitido en la Serie D en la temporada 2017-2018.
Desde entonces hasta hoy ha sufrido altibajos y la última temporada disputada, la 25-26, ha significado el descenso a Eccellenza, aunque al menos han logrado salvar la entidad de una nueva disolución. La cosa ha estado cerca. Os explico. El 18 de mayo de 2025, la Fiscalía de Messina pide la liquidación judicial de la asociación por insolvencia. Y el siguiente 29 de mayo, el COVISOC sanciona con 14 puntos de penalización por pagos atrasados al club. Estos puntos son deducidos en el campeonato de la Serie D de la temporada 25-26. El 11 de junio de 2025, el Tribunal de Messina aceptó la solicitud de reestructuración de deuda de la empresa. Posteriormente, el 10 de julio, el accionista minoritario Pietro Sciotto cumple con el pago de las sumas necesarias para el registro en la Serie D, pero entre un futuro corporativo incierto y, sobre todo, el acuerdo para la gestión deportiva, confiado a Giuseppe Romano y Giovanni Martello, no considerado adecuado por el comisionado designado por el tribunal, quien junto con el grupo de expertos designados, el 15 de septiembre declara la liquidación judicial del ACR Messina. Gracias a la intervención de algunas realidades empresariales de la ciudad, se logró evitar cualquier dispensa que afectase a los partidos del torneo de la Serie D. El 14 de octubre del 2025 se celebró una subasta. Los únicos contendientes fueron Justin Davis y Maurice Pagnello, quienes se hacen con el club y crean una nueva sociedad. El Messina es el protagonista de un derbi único, el Derby dello Stretto, entre el propio Messina y la Regina de Calabria. Este duelo enfrenta a dos ciudades separadas por el mar, pero unidas por una historia de intercambios constantes. Es una frontera líquida. El primer encuentro oficial data de 1924, y durante los años 2000 este derbi llegó incluso a la Serie A, convirtiéndose en un evento de prestigio nacional donde el mar se detenía a escuchar los cánticos de ambas orillas. Palermo, Catania, Messina canteranno ancora. Las historias de quiebra, refundaciones y estabilidad es algo que tienen en común los tres equipos. Así, tras décadas de inestabilidad, quiebras y descensos administrativos, parece que el fútbol siciliano está entrando en una nueva era. El modelo de los presidentes vulcanos está siendo reemplazado por corporaciones internacionales. El Palermo ahora forma parte del City Football Group, la misma familia del Manchester City, buscando estabilidad financiera y modernización. Esta adquisición, en julio del 2022, marcó el inicio de una era de profesionalización y estabilidad financiera para el club siciliano tras décadas de inestabilidad y refundaciones. Los cambios más significativos impulsados por este grupo inversor son los siguientes. La entrada del CFG, el City Football Group, que actualmente posee el 94.94% de las acciones, puso fin al ciclo de las presidencias vulcanas y personalistas como la de Maurizio Zamparini, reemplazándolas por un modelo corporativo internacional y pragmático que busca la supervivencia económica a largo plazo. El hito más relevante bajo la nueva propiedad ha sido la construcción de la Palermo City Football Academy en Torretta, inaugurada en 2024. Se trata del primer centro deportivo en propiedad en los más de 120 años de historia del club, ya que anteriormente el equipo entrenaba en instalaciones municipales o militares donde los aficionados no podían acceder. Bajo el paraguas del City Football Group, el Palermo ha buscado proyectarse globalmente. En noviembre del 2023 el club se unió a la Asociación de Clubes Europeos. Además, se han fomentado vínculos con otros clubes del grupo, como el partido amistoso disputado contra el Manchester City en 2025 por el Anglo-Palermitan Trophy. La nueva administración apuesta por la profesionalización de las categorías inferiores, utilizando el conocimiento y los recursos del grupo para convertir al club no solo en un competidor, sino en un bastión de talento regional con estándares europeos. A pesar del cambio de dueño, el City Football Group optó por mantener a Dario Mirri como presidente del club, buscando un equilibrio entre la modernización corporativa y el mantenimiento de la identidad y el vínculo con la afición local. Mirri, a través de la sociedad Era Ora, mantiene una participación minoritaria del 5%.
mientras que el 0,06% restante pertenece a la Asociación de Aficionados Amici Rosanero. En definitiva, el cambio fundamental ha sido la transición de un club que vivía en una constante montaña rusa de éxitos y quiebras hacia una estructura que ofrece una perspectiva de estabilidad inédita en la isla. Por su parte, el Catania ha iniciado su reconstrucción bajo el mando del grupo australiano Peligra. A finales de la temporada 2014-2015 se conoció el escándalo de los Treni dei Goal, trenes del gol, que fue un caso de fraude deportivo que estalló y que tuvo como protagonista principal precisamente al Calcio Catania. El entonces presidente del club, Antonio Pulvirenti, fue acusado de intentar comprar 5 partidos de la Serie B. El objetivo de esa maniobra era asegurar victorias que permitieran al equipo mantener la categoría y evitar el descenso deportivo. Tras las investigaciones, el propio Pulvirenti confesó el delito ante las autoridades. La justicia deportiva impuso un castigo ejemplar al club. El Catania fue descendido directamente a la Lega Pro, que sería la tercera división italiana, a pesar de haber terminado originalmente en la 15ª posición de la Serie B, evitando el descenso. Además, para la siguiente temporada, la 2015-2016, en la tercera categoría el club fue sancionado con una reducción de puntos en la tabla. La consecuencia inmediata y directa del escándalo fue que en junio de 2015 Pulvirenti renunció a su cargo como presidente después de 11 años al frente del club, aunque se mantuvo como propietario del club hasta el año 2020. Este incidente marcó el inicio del fin de la era Pulvirenti y sumió al club en una crisis deportiva y administrativa de la que se está intentando recuperar. Veremos si la nueva propiedad logra llevar al equipo al menos a la Serie B. El desafío para estas nuevas administraciones será conciliar el pragmatismo corporativo con la naturaleza volcánica de las aficiones. La historia del fútbol en la isla demuestra que, a pesar de las crisis económicas y la distancia de los centros de poder, Sicilia posee una capacidad de regeneración única. Sicilia, regina del Mediterráneo. Con recursos limitados, con estructuras frágiles y con un talento local que casi siempre terminaba emigrando. Porque aquí ocurre algo clave. Los mejores futbolistas sicilianos rara vez triunfan en Sicilia. Se van, buscando oportunidades, buscando estabilidad, buscando lo que la isla no puede ofrecer. Y aún así, el fútbol nunca muere, porque aquí no se necesita ganar para sentir, solo hay que creer. Sicilia no ha producido una cantidad masiva de estrellas, pero sí ha creado historias inolvidables. La primera es casi un cuento de hadas. Salvatore Schillaci, un chico de Palermo, de barrio humilde, desconocido casi hasta los 25 años, y de repente, ¡boom!, llega a Italia 90. Gol tras gol, celebraciones con los ojos abiertos, desorbitados, una energía casi salvaje. Se convierte en el máximo goleador del mundial, en héroe nacional, en símbolo de lo imposible. Allá por 1983, Totò empezó jugando para el Messina, club que en ese entonces alternaba sus actuaciones en las series B y C. Jugó allí 6 años antes de llegar a la Juventus de Turín. En el conjunto albinegro tuvo una actuación irregular, pero dejó apuntes de su capacidad goleadora, y ganó una Copa Italia y una Copa de la UEFA. Tras jugar 3 temporadas en la Juve, en el 92 se marcha al Inter, donde no rindió al nivel deseado y fue traspasado al conjunto japonés del Júbilo Iwata, donde permaneció hasta su retirada en mayo del 99 a los 35 años. Pero su aparición en el Mundial de Italia 90 fue algo mágico. Hay que destacar que el seleccionador nacional lo escogió por recomendación de Ruud Gullit, cuando ya militaba en la Serie italiana, y fue una sorpresa para todos. Azeglio Vicini, el seleccionador achurro, escogió a Totò como última opción, pero gracias al bajo estado de forma de los delanteros titulares, Gianluca Vialli y Andrea Carnevale, pudo hacerse un hueco en el once italiano. Entró en el minuto 75 del primer partido contra Austria, reemplazando a Carnevale, y el partido estaba con 0-0. Y 3 minutos después apareció anotando de cabeza el gol de la victoria. En el tercer partido, contra Checoslovaquia, comenzaría una racha goleadora anotando un gol por partido frente a Uruguay, Irlanda, Argentina e Inglaterra.
manteniéndose, obviamente, como titular hasta el final del campeonato junto a Roberto Baggio, autor del segundo gol en ese partido. Italia y Austria están empatando 0-0. Ornögel, creo que se llama el jugador austríaco que ha ingresado por Linsmeyer. Ornögel, va la pelota otra vez para Viali, coloca centro. ¡Gol! Schillaci entró a cabecear en un quedo de toda la defensa austríaca. Magnífica llegada de Schillaci, sorprendió al arquero Linderberger en el centro impecable que le puso Gianluca Viali y tocó Schillaci, goleador de Alma, ubicado donde correspondía en la primera pelota que tocó. El gran grito de todo el estadio olímpico de Italia. Italia 1, Austria 0, tocó Schillaci de cabeza a los 32 minutos y medio de este segundo tiempo, cuando parecía que el partido se encaminaba al empate. Schillaci con un cabezazo estupendo, con un gran testazo, le permite a los italianos gritar la primera red del campeonato. Pero el bueno de Schillaci no fue el único. Pietro Anastasi nació en Catania y fue uno de los grandes delanteros del fútbol italiano en los años 60 y 70. Elegante, técnico, decisivo. Anastasi comenzó su carrera profesional en Italia con el Varese en 1966, ayudando al club a lograr el ascenso a la Serie A en su primera temporada con el equipo. Después de una prometedora campaña de debut en la máxima categoría italiana, la temporada siguiente se unió a la Juventus, en 1968, donde disfrutó de un periodo de 8 años muy exitoso y prolífico, ganando 3 títulos de la Serie A. Luego pasó 2 temporadas con el Inter de Milán, donde ganó la Copa Italia del 78, antes de mudarse al Ascoli, donde permaneció durante 3 temporadas. Finalmente se retiró en 1982 después de una sola temporada con el club suizo del Lugano. A nivel internacional, Anastasi representó a Italia en 25 ocasiones entre el 68 y el 75, anotando 8 goles. Hizo su debut internacional absoluto en la Eurocopa del 68 en casa, y es ampliamente conocido por anotar más tarde en la victoria final sobre Yugoslavia, que le dio a Italia su primer título de la Eurocopa. Más tarde también participó en la Copa Mundial de la FIFA de 1974. Giuseppe Furino, desde Palermo, se convirtió en capitán de uno de los equipos más dominantes de Italia. 8 títulos de liga, liderazgo silencioso. Era un jugador pequeño pero tenaz y muy físico. Furino fue apodado Furia y era conocido por su ritmo de trabajo y energía en el medio campo, así como por su habilidad para romper la posesión como mediocampista defensivo, aunque también estaba dotado de buenas habilidades técnicas. Comenzó su carrera en el Savona en el 66 y luego pasó una temporada con el Palermo en el 68. En el 69, Furino se mudó a Turín, a la Juventus, donde permaneció durante 13 temporadas, también como capitán del club, y logró un gran éxito ganando varios títulos nacionales e internacionales, 2 Copas de Italia, una Copa de la UEFA y una Recopa de Europa, incluido un récord italiano de 8 campeonatos de la Serie A. A nivel internacional representó a Italia en la Copa Mundial de la FIFA de 1970, donde ayudó a la Azzurra a lograr el subcampeonato. Y luego están los nombres menos mediáticos, pero igual de importantes para entender la cultura local. Jugadores que no salen en portadas, pero que sostuvieron el fútbol en la isla. Porque en Sicilia, el héroe no siempre es el más famoso. A veces, es el que nunca se fue. Tío, me acabo de gastar 1,99 € en este café, que está malísimo. €1,99. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 €? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro. Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 € al mes.
Suscríbete a Quiero ser como Leticia en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Hubo un momento en que Sicilia dejó de ser periferia y se convirtió en el centro emocional del calcio. Un momento en que Palermo, Messina y Catania, 3 ciudades distintas, 3 identidades fuertes y 3 aficiones intensísimas, coincidieron en la Serie A y obligaron al norte futbolístico italiano a mirar hacia el sur. No fue una moda pasajera, fue una pequeña revolución, y como todas las revoluciones del fútbol, empezó mucho antes de que el resto se diera cuenta. Lo que ocurrió en Sicilia entre el 2004 y el 2013 fue prácticamente irrepetible. Durante unos años, una isla históricamente marginada del gran fútbol italiano llegó a tener 3 equipos en Serie A: Palermo, Messina y Catania. Hubo derbis históricos, estadios llenos, estrellas emergentes y una sensación colectiva de que el fútbol siciliano estaba viviendo su propio renacimiento. El primero en abrir la puerta de la Serie A fue el Palermo. En la temporada 2003-2004, el club de Maurizio Samparini armó una plantilla ambiciosa con nombres como Eugenio Corini, Andrea Gasbarroni y sobre todo Luca Toni, que marcó 30 goles y fue el gran martillo de aquel ascenso. El banquillo empezó con Silvio Baldini, pero tras su salida el equipo quedó en manos de Francesco Guidolin, y con Guidolin llegó el remate final. El Palermo ganó la Serie B y regresó a la élite tras 31 años fuera de la Serie A. En el mercado de invierno aún reforzó más el proyecto con Fabio Grosso y los gemelos Filippini, señales de que aquello no era una aventura improvisada, sino una declaración de intenciones. Pero mientras Palermo abría el camino, Messina preparaba su propia irrupción. El equipo peloritano había arrancado mal aquella Serie B ampliada a 24 equipos. Cambió de entrenador y encontró con Bortolo Muti al hombre que enderezó la temporada. Con Marco Storari en la portería, Alessandro Parisi, Salvatore Aronica, Salvatore Sulo y Arturo Di Napoli, el Messina fue creciendo hasta alcanzar una promoción histórica. El ascenso se selló en junio de 2004, casi 4 décadas después de su última presencia en la Serie A, y se vivió como un acontecimiento de toda la ciudad. No solo subía un club, subía una memoria colectiva que llevaba demasiado tiempo esperando. Así que el verano de 2004 dejó una foto potentísima. Palermo y Messina, 2 clubes sicilianos recién ascendidos, listos para entrar juntos en la Serie A. Y esa imagen en sí misma ya era extraordinaria, pero lo verdaderamente increíble estaba todavía por llegar. El Palermo volvió a la Serie A con Guidolin en el banquillo y una mezcla explosiva de experiencia, talento italiano y ambición pura. Llegaron al club Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Simone Barone, además de Mariano González y Ernesto Farías. Se mantuvieron pilares como Corini, Fabio Grosso, Franco Brienza, Lamberto Zauli y, por supuesto, Luca Toni. El impacto fue inmediato, más de 30.000 abonados, un Renzo Barberà encendido y un equipo que no salió a sobrevivir, sino a competir. El Palermo terminó la primera vuelta en la pelea europea y acabó sexto con 53 puntos, una barbaridad para un recién ascendido. Toni firmó 20 goles en la liga. Brienza añadió desequilibrio y Guidolin convirtió al equipo en una de las revelaciones del campeonato. Y hubo partidos que definieron ese salto de categoría. El Palermo empató en el campo del Inter en septiembre, volvió a empatar en Turín contra la Juve, ganó la Lazio fuera de casa por 1-3, ganó a la Juventus en Palermo en febrero y cerró el curso con un 3-3 en San Siro ante el Milán. No eran anécdotas, eran señales. El Palermo no estaba en la Serie A para adornar el calendario, estaba para disputar el espacio de los grandes. Y si Palermo sorprendió, lo de Messina fue casi un milagro futbolístico. Muti se mantuvo en el banquillo. El club estrenó el estadio San Filippo y conservó parte importante del bloque del ascenso. Storari, Parisi, Aronica, Di Napoli, y a ellos se sumaron fichajes como Riccardo Sampagna, Massimo Donati, Marco Zanchi, Ivica Iliev, Nicola Amoruso, Atsushi Yanagisawa y Dimitrios Eleftheropoulos.
El equipo no tenía la profundidad estructural del Palermo, pero sí tenía algo todavía más difícil de fabricar: fe, energía y un hambre competitiva tremenda. Acabó séptimo con 48 puntos. Un recién ascendido que no solo se salvó, sino que acabó a las puertas del fútbol europeo. Y el arranque fue de película. En la segunda jornada, Messina 4, Roma 3. 3 días después, en San Siro, Milan 1, Messina 2. Más tarde llegaría la victoria sobre la Regina, un empate ante la Juventus, el triunfo sobre el Lazio y ya en la recta final una victoria en casa ante el Inter por 2-1 con un gol decisivo de Rafael en el descuento. El capocannoniere del equipo fue Zampagna con 12 goles, pero aquella temporada perteneció también a Parisi, Di Napoli, Donati y a un colectivo que convirtió cada domingo en una fiesta de resistencia sureña. En noviembre de 2004 llegó el primer derbi siciliano entre ambos en la Serie A, Messina 0, Palermo 0. Fue un empate tenso de identidad compartida y rivalidad contenida. En la vuelta, en abril, el Palermo se impuso 2-1 con goles de Zaccardo y Toni, aunque Zampagna volvió a dejar su firma. Aquel doble enfrentamiento sirvió para entender algo. Sicilia ya no tenía un solo proyecto fuerte, tenía dos, y ambos estaban vivos a la vez. El siguiente verano fue la primera gran prueba de madurez para el Palermo. Guidolin se marchó y llegó Luigi Del Neri. Pero el gran terremoto fue la venta de Luca Toni a la Fiorentina por unos 10 millones de euros, una operación muy discutida en la ciudad. Para sustituirlo llegaron Andrea Caracciolo y Stephen Makingwa, y más tarde, en enero, el club reforzó al equipo con David De Michele, Denis Godeas, Giovanni Tedesco y además de meter cambios en la portería con Agliardi y Lupatelli. Lo importante es que el Palermo no se cayó. Jugó por primera vez una competición europea. Superó a la Nortosis de Chipre, pasó una fase de grupos de la UEFA muy exigente, eliminó al Slavia de Praga y llegó a octavos de final donde cayó ante el Schalke 04. En Liga terminó quinto tras las resoluciones del Calciopoli, consolidándose como equipo europeo de pleno derecho. En cambio, para el Messina la segunda temporada fue una caída en la realidad. La plantilla seguía teniendo nivel y nombres muy interesantes. Storari, Aronica, Parisi, Zoro, Massimo Donati, Gaetano De Agostino, Giuseppe Sculi, Sergio Floccari, Zlatan Muslinovic, Antonio Nocerino, además de Arturo Di Napoli. Pero ya no aparecía el factor sorpresa y el campeonato se volvió mucho más áspero. En el banquillo empezó Bortolo Muti, pero en marzo fue relevado por Giampiero Ventura. Sobre el campo el equipo sumó 31 puntos y terminó en zona de descenso, aunque las sentencias del Calciopoli le dieron la permanencia final. Y entonces apareció el Catania, la tercera gran ciudad futbolística de la isla. En la campaña en 2005-2006, el Catania de Pasquale Marino firmó un campañón en Serie B. 78 puntos, segundo puesto y ascenso directo. Fue un equipo de perfil ofensivo, con Gionata Spinesi como gran referencia al marcar 23 goles y un reparto de talento muy estimulante alrededor de Giuseppe Mascara, Roberto De Zerbi, el actual técnico, Fabio Caserta, David De Bajocco, Andrea Sotil, Paolo Bianco, Cristian Silvestri y Armando Pantanelli. El ascenso puso fin a una espera de más de 2 décadas para volver a la Serie A. Ese ascenso del Catania fue mucho más que un ascenso. Fue la pieza que faltaba para que el mapa siciliano quedara completo. Porque si Palermo había abierto la puerta y Messina había confirmado que lo suyo no era casual, Catania estaba a punto de convertir una historia de dos protagonistas en una historia coral. La campaña de 2006-2007 fue el punto culminante de todo este relato. Palermo, Messina y Catania coincidieron en la Serie A. 3 equipos sicilianos en la máxima categoría, algo irrepetible en el fútbol italiano moderno. Y lo más fascinante es que no llegaron a esa temporada desde la misma posición. Palermo aspiraba a Europa, el Catania llegaba eufórico desde el ascenso y el Messina intentaba resistir. 3 estados de ánimo, 3 proyectos y una isla entera mirando cada domingo al calendario como si se jugara algo más grande que un resultado. El Palermo recontrató a Francesco Guidolin,
las cosas de Zamparini, y tras los efectos del Calciopoli afrontó otra temporada europea. El club apostó fuerte. A Modiana, Marc Bresciano, Fabio Simplicio y Amauri llegaron en verano, y más adelante, en enero, llegarían Edinson Cavani, Radoslav Matusiak, Mauricio Ciaramitaro y Guillermo Giacomacci. En la base seguían los Barzagli, Zaccardo, Corini, De Michele, Caraccioleo y además estaba la autoridad de Alberto Fontana en portería. Fue probablemente uno de los mejores Palermos de la era Zamparini. El arranque fue espectacular. Vencieron 4-3 a la Regina, ganó fuera la Lazio, aplastó al Catania por 5-3 en un derbi siciliano desbordante y se permitió incluso un 0-2 en San Siro ante el Milán. Durante septiembre y octubre llegó a colocarse el líder de la Serie A por primera vez en su historia. En Europa eliminó al West Ham y ganó en Frankfurt, aunque la fase de grupos terminó torciéndose. En Liga, después de enero, la lesión de Amauri, sobre todo el impacto anímico de lo ocurrido en febrero, cambiaron la inercia del equipo. El Palermo acabó quinto con 58 puntos, todavía en puestos UEFA, pero con la sensación de haber tocado un techo que quizá pudo ser incluso más alto. El Catania de Pasquale Marino fue una de las historias más vibrantes de aquel campeonato. Su plantilla mezclaba oficio y atrevimiento. Pantanelli en la portería, Sotil, Stoveni, Silvestri, Vargas en defensa, Edusei, Bayoku, Colucci, Caserta, Izco en el medio, y arriba Mascara, Espinasa, Corona con apariciones del entonces jovencísimo Takayuki Morimoto. El equipo cerró la primera vuelta con 29 puntos, y en puestos altos una auténtica revelación para un recién ascendido. Sus partidos de la primera mitad fueron puro carácter. Victoria en Cagliari en la jornada inaugural, empate con el Atalanta, después el derbi loco perdido en Palermo por 5-3, empate con el Messina en el otro derbi siciliano, triunfo ante la Lazio, victoria en el derbi calabrés frente a la Regina, un 3-2 al Livorno, un 4-2 a la Samp con triplete de Spinesi, pero también sufrió un golpe durísimo con un 7-0 en Roma, pero ni eso apagó del todo la energía del equipo. El problema fue que la segunda vuelta ya no se pareció a la primera. La temporada cambió de tono, de contexto y de alma. Para el Messina, la temporada 2006-2007 fue una temporada de agotamiento. El banquillo se convirtió en un carrusel. Bruno Giordano, luego Alberto Cavasin, de nuevo Giordano y finalmente Bruno Volchi. El equipo arrancó bien, con 8 puntos en las primeras 4 jornadas, incluyendo una victoria contra el Udinese, un 2-0 en la Regina y un empate en Catania. Pero después llegó el derrumbe. Aún así, hubo nombres y momentos muy recordables. Cristian Riganò, fichado de la Fiorentina, marcó 19 goles. También destacaron Marcos Torari, Parisi, Masiello, Flocari, Iliev, Córdoba y Di Napoli. Pero el dato final fue cruel. 20º puesto, 26 puntos y descenso. Y sin embargo, incluso en esa temporada tan torcida, el Messina dejó una imagen de orgullo que hoy sigue viva en la memoria de la isla. El 2-0 al Palermo del 4 de marzo de 2007, con 2 goles de Riganò. Fue una de esas tardes en las que el colista, por unas horas, vuelve a sentirse protagonista. El otro gran pulso regional fue el 1-1 contra el Catania en febrero. Messina caía, sí, pero todavía tenía voz. Y entonces llegó el partido que rompió la narración deportiva. Los sucesos del 2 de febrero de 2007 en el Catania Palermo de El Massimino, que derivaron en la muerte del inspector de policía Filippo Razzicchi. Desembocaron también en un buen puñado de medidas, como ya hemos visto anteriormente. La cima emocional del fútbol siciliano se cruzó con su noche más oscura, y esa contradicción, precisamente esa, define por qué la edad dorada siciliana fue tan intensa, porque convivieron la grandeza y la herida, la fiesta y el trauma, el orgullo y el derrumbe. Al final de la 2006-2007, el Palermo sostuvo su categoría de Gran Proyecto del Sur y cerró el año en 5ª posición, todavía en Europa. Catania salvó la categoría en una última jornada cargada de tensión, derrotando al Chievo, campo neutral en Bolonia, y terminando 13º con 41 puntos. El Messina, en cambio, cayó al último puesto y descendió. Aquel curso fue el cénit del triplete siciliano, pero también el principio del final de su coincidencia histórica. Si quieres entender la edad dorada del fútbol siciliano en los años 2000, no basta con mirar las clasificaciones, hay que mirar la secuencia completo.
Palermo llegó el primero, construyó el proyecto más fuerte y convirtió un ascenso en un salto de estatus. El Messina apareció casi al mismo tiempo y protagonizó la historia más romántica, la del recién ascendido que se niega a comportarse como un pequeño. El Catania llegó después, pero con la fuerza suficiente para completar una fotografía histórica. 3 ciudades sicilianas compartiendo la Serie A. Palermo puso la estructura, Messina la sorpresa, Catania la plenitud simbólica. Juntas durante un instante hicieron que Sicilia fuese el centro del fútbol italiano. Y quizá por eso sigue fascinando tanto aquella historia. Porque fue breve, porque fue intensa. Porque en muy pocos años Sicilia pasó del sueño del ascenso a los himnos europeos, de los estadios llenos a los derbis abrasadores, de los proyectos ambiciosos a la fragilidad de todo lo que en el fútbol parece eterno, y en realidad dura poquísimo. Aquellos equipos no ganaron el Scudetto, pero durante unos años ganaron algo más raro, un lugar propio en la memoria emocional del calcio. Il calcio siciliano è un'anima che vivrà. No se puede contar toda esta historia sobre el fútbol en Sicilia sin hablar de la sombra, la mafia. En Sicilia la mafia no es solo crimen, es estructura social. He dejado a propósito este punto para el final. Es importante pero no es central en mi relato. Para entenderlo un poco mejor y desde la distancia, quiero que entendáis una cosa. Durante años el fútbol ha sido, y sigue siendo, que leches, un escaparate, una herramienta de influencia y en algunos casos un negocio. No siempre de forma directa, pero sí presente en el entorno. En los ultras, en la economía paralela, en las dinámicas de poder. Algunos futbolistas han llegado a contar experiencias inquietantes, contactos indirectos, presiones, ambientes enrarecidos. No todos los clubes han estado implicados, pero ninguno ha sido completamente ajeno al contexto. La conexión entre el crimen organizado y el fútbol siciliano ha sido una realidad persistente y preocupante, afectando a clubes importantes como Palermo, Catania, Messina y Trapani Calcio a través de distintas formas de infiltración, desde influencia en la propiedad de los clubes hasta implicación de jugadores y episodios de violencia trágica. El caso más mediático involucra al ex capitán del Palermo, Fabrizio Micoli, condenado a 3 años y 6 meses de prisión por extorsión con métodos mafiosos. Micoli, máximo goleador histórico del Palermo, fue declarado culpable de recurrir a Mauro Lauricella, hijo del capo de Cosa Nostra Salvatore Cintuluni Lauricella, para recuperar 12.000 euros que un propietario de una discoteca debía a un amigo suyo. El escándalo alcanzó una dimensión todavía mayor cuando unas conversaciones telefónicas intervenidas revelaron que Micoli había llamado basura o escoria al juez antimafia Giovanni Falcone. Asesinado por la mafia en 1992, es considerado un héroe nacional por su lucha contra el crimen organizado. Posteriormente, Micoli pidió disculpas entre lágrimas por aquellas declaraciones. Durante la presidencia de Maurizio Samparini, entre 2002 y 2017, el Palermo fue objeto de múltiples investigaciones relacionadas con la mafia. La Federación Italiana de Fútbol abrió una investigación sobre supuestas presiones mafiosas al club, incluyendo influencia en operaciones de fichajes y distribución de entradas gratuitas a jefes mafiosos. Según documentos judiciales, la mafia desarrolló sistemas sofisticados alrededor de los partidos del Palermo, entre ellos redes de distribución de entradas controladas por miembros de Cosa Nostra, contratación de líderes ultras por parte del club para gestionar la relación con la afición, servicios de mediación proporcionados por abogados y agentes vinculados a la mafia, extorsiones y sistemas de protección en torno a las operaciones del estadio. La investigación reveló que Rino Foschi, director deportivo del Palermo, trabajó con intermediarios mafiosos para mantener relaciones pacíficas con grupos del crimen organizado. Las entradas gratuitas se distribuían mediante una red en la que participaban el capo mafioso Antonino Milano y otros miembros de Cosa Nostra. El Catania ha sufrido una importante infiltración del clan Cursotti, una poderosa familia vinculada a Cosa Nostra. 2 líderes ultras, Rosario Piacenti y Stefano Africano, fueron identificados como miembros del clan y condenados en 2016 por extorsionar al capitán del equipo, Mark Biagianti.
Exigían apoyo económico para las familias de mafiosos encarcelados y amenazaron a Viajanti en caso de negarse. En 2025, a las autoridades italianas llevaron a cabo la Operación Cerbero, arrestando a 21 miembros del clan Cursotti Milanesi en una gran redada. La operación reveló la continua implicación del clan en tráfico de drogas con beneficios mensuales cercanos a los 50.000 euros, extorsión a negocios locales, incluidos los clubes nocturnos, violentos conflictos territoriales tras la muerte del jefe Rosario Pitarà en 2020. La investigación descubrió que el clan exigía pagos cada vez mayores por protección a una discoteca situada en el puerto de Catania, pasando de 200 a 400 euros por noche. La presencia mafiosa en el fútbol siciliano ha generado un clima de miedo y violencia. El caso de Brigante di Librino, un club de rugby de Catania, ilustra esta realidad. El equipo recibió amenazas de muerte, sufrió ataques incendiarios contra su autobús y disparos contra las paredes de su gimnasio por ofrecer a los jóvenes una alternativa a la vida criminal. Las investigaciones han demostrado que la implicación mafiosa en el fútbol siciliano va más allá de casos individuales y afecta de forma estructural a la seguridad de los estadios y al control de las gradas, los fichajes y negociaciones contractuales, las apuestas ilegales y los intentos de amaño de partidos, los contratos de construcción de estadios y centros de entrenamiento. Con lo cual, la relación entre el fútbol siciliano y el crimen organizado tiene profundas raíces históricas. Durante los años del Palermo en la Serie A, 2004 a 2013 y 2014 a 2017, Cosa Nostra incrementó especialmente su actividad porque el éxito del club generaba oportunidades lucrativas relacionadas con contratos, influencia social y control territorial. Aunque existen menos investigaciones detalladas y documentadas sobre el ACR Messina y el Trapani Calcio, estos clubes tampoco han escapado al patrón general de influencia mafiosa en el fútbol siciliano. La proximidad geográfica y las redes criminales compartidas han permitido que la influencia del crimen organizado alcance a prácticamente todos los grandes clubes de la isla. Las investigaciones más recientes sugieren que la infiltración mafiosa en el fútbol italiano va mucho más allá de Sicilia, con la 'ndrangheta afectando también a clubes de Milán y otras ciudades del norte de Italia. Sin embargo, Sicilia sigue siendo el epicentro de esta influencia criminal, donde la pasión futbolística, el control territorial y el crimen organizado continúan entrelazándose y poniendo en peligro la integridad del deporte. Los casos documentados representan probablemente solo la punta del iceberg, mientras las investigaciones continúan revelando la profundidad y persistencia del control del crimen organizado sobre la cultura futbolística siciliana. El fútbol llegó a Sicilia en barcos ingleses, creció bajo el sol del Mediterráneo y se curtió en la lucha por el reconocimiento. Hoy, el rugido del Etna y el águila rosanero siguen siendo fundamentales para entender el corazón de Italia. Tra lacrime e vittorie la tua storia vivrà. Oh, Sicilia, tra il mare e l'eternità, 90 minuti per difendere una città. E quando il pallone rotola nella realtà, tutta l'isola canta la sua identità. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones or dreams. Nos despedimos por hoy al son del Weapons de Dark Rocks. Espero que hayas disfrutado descubriendo y recordando las hazañas de Palermo, Catania y Messina en la Serie A y conociendo lo que significa el fútbol en la isla más grande del Mediterráneo. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en los mensajes de iVoox o de la plataforma desde la que nos escuches, en mi Twitter, g_majerteche, en Instagram o en el grupo de WhatsApp que lo tenéis en la descripción del episodio. Desde el último episodio abierto a todos del podcast, unos cuantos amigos han dejado sus mensajes. Por ejemplo, Manuel Monfort, que nos felicitaba por el episodio sobre Jimmy Graves y añadía: un talento precoz Jimmy Graves que goleó a ritmo de récords. Le recordaba más como leyenda del Tottenham, pero es cierto que dejó huella ya por donde pasó.
Lástima que no pudiera jugar aquella final del Mundial del 66, aunque Geoff Hurst, su sustituto, estuvo sensacional. Y qué vida la suya. Reunió la fuerza necesaria para ganarle la partida de alcohol. Vaya anécdotas. Ojo a la del perro, la de Tyson, la de Trump. Un abrazo. Gracias, Manuel, por tus palabras. Un clásico como Fútbol de otro siglo también nos dejó su mensaje de apoyo y reconocía que desconocía muchos de los detalles, como las anécdotas con Trump o el casi KO de Mike Tyson. La verdad es que es una pena que una figura como Graves sea tan desconocida fuera de Inglaterra. Pero bueno, para eso está Quiero ser como Letizia, ¿no? Para traeros estas historias. Y en el episodio sobre los cánticos en estadios de fútbol, Monchito 22 y Fútbol de otro siglo, se acordaban de los cánticos que se envían las aficiones de la Juventus y el Nápoles, llenas de mensajes, las más de las veces pues muy directos y no muy agradables, para que nos vamos a engañar. Si quieres dar un paso más y apoyar directamente Quiero ser como Letizia, lo puedes hacer de dos maneras distintas. Gracias al botón azul de apoyar en iVoox, pulsando en él encontrarás dos opciones. Una desde 1,99 € al mes, en la que apoyarás solo a Quiero ser como Letizia, y la otra en la que por 9,99 € al mes te convertirás en iVoox Plus y tendrás acceso a todo el contenido exclusivo para fans de cualquier creador de iVoox. Por último, te recuerdo que todo el contenido de este podcast y alguna cosita más también lo puedes encontrar en quierosercomoletizia.blogspot.com. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo. I need a key to your tolerance room, where you keep all your books I